se desmarcó de cualquier posible negociación para la rendición de cuentas con el pasado del padrecismo. Y aquí le preguntamos en su casa, en la colonia Pitic, donde va a vivir, no en la casa de gobierno, ¿qué con Ivette Dagnino? Vean usted el tacto que tuvo la gobernadora hacia la ex primera dama y cómo también dejó en claro que no es un linchamiento, es simplemente un rigor que va a pedir a los que vienen, pero antes lo va a aplicar a los que se fueron. No, lo que sucede es que el linchamiento es algo con el que yo tampoco estoy de acuerdo, Luis Alberto. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo no estoy de acuerdo, y no lo voy a estar nunca, con que estén lastimando, por ejemplo, a su familia, a sus hijos. No sé, en redes sociales. Me parece muy injusto, muy injusto. Eso es un linchamiento y yo no estoy de acuerdo con ello. Sí, ¿me entiendes? ¿No? O sea, los hijos son los hijos. Sí, porque son inocentes. Pues. Ellos no tienen nada que ver con este tema. Y quien pudiera haber cometido una falta, no son ellos. Eso es un linchamiento y yo no estoy de acuerdo con eso. Esto alcanza a Ivette Dagnino también, porque se menciona a Ivette Dagnino también por las denuncias que han puesto en la PGR. Yo diría que la señora no tuvo nada que ver. Me atrevería a decir, no puedo comprobarlo, no tengo las pruebas en la mano, pero una presidenta del DIF es muy difícil que esté, pues tú tienes tus funcionarios y confías en ellos, ¿no? O sea, digo, vas a estar revisando los procesos de adopción tú personalmente, la verdad no. Entonces, yo sí creo que hay que delimitar muy bien y no lastimar a las familias, porque las familias, en este caso los hijos o la esposa, pues no tienen ninguna culpa de muchas cosas. Esa es la verdad. Exacto. Exactamente. El tacto de la gobernadora, el feeling para desmarcar también y decir, no se metan con Ivette, o Ivette no tuvo nada que ver, no se metan con los hijos, no es contra los hijos, no es justo, también eso lo que está pasando en redes, esto es contra personas. ¿Y contra qué me gustaría para retomar? Porque ayer ha habido muchas expectativas, como tenemos ahí la parte donde dijo, no es contra el PAN, para reiterarle, no es contra, está por ahí, lo tenemos ahí, en grabado también, no es contra el PAN, se trata de personas, se trata contra quienes hicieron daño. No es justo, dice la gobernadora, tener en cuenta que son los panistas. Es contra personas, es contra esa corriente, dice, llamada padrecismo, contra Guillermo Párez y su gente. Entonces, Ivette Dagnino, con el tacto de Claudia Pavlovich, que dice, la desmarca, la separa de esta situación. Voy ahorita con eso. Antes le voy a reproducir parte de lo que dijo, el énfasis de lo moral, como lo defiende el alcalde también, de lo que no se había hablado, no se había hablado, ya se había olvidado la moral y los valores en los anteriores gobiernos, y para mí es correcto que alguien hable y defienda esos valores. Esto dijo, ojo, para Ivette Dagnino no tiene nada que ver, sería injusto, nada que ver sus hijos, no es un linchamiento contra el PAN, es de personas y muy bien identificadas. Yo no voy a juzgar por unos cuantos a todos los de Acción Nacional. Yo no sería jamás tan injusta ni tan irresponsable de hacerlo. Hay gente muy decente y muy buena dentro de las filas de Acción Nacional. Sí, porque David Figueroa decía, están linchando a los injustos, no, que se vayan contra los... No, es que yo jamás digo, yo no hablo como PAN jamás lo he hecho, porque sería muy injusto hacerlo. Hay gente muy decente dentro del PAN, como lo hay mucha gente decente dentro del PRD, o mucha gente que no tiene partido y es muy decente. Yo creo que es un tema de personas, ¿El padrecismo en sí? No sé cómo llamarlo, la corriente. Pues es una corriente, digo, Guillermo Párez y su gente, ¿no? Así es. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pero si vas a llegar, ya te han preguntado, yo sé que mucho, pero si en realidad, o sea, ¿estás dispuesta a romper ese protocolo que para mí es lo más sano que debe hacerse? Porque antes era en la cultura PRI fue, o el gobernador no toca gobernador, o el presidente no toca presidente, y eso se tiene que acabar. Mira, yo no soy ni juez, lo que sí te digo es que lo que se encuentre se va a actuar totalmente apegado a derecho. Yo no voy a fabricar culpables, pero tampoco los voy a exonerar. Y que quede muy claro, las denuncias que ya están interpuestas de las diferentes instancias y que fueron interpuestas hace mucho tiempo, me imagino que siguen su curso. ¿Las vas a empujar? Y lo que está pendiente, lo que viene, lo que estamos encontrando, lo delicado de muchas cosas que estamos encontrando, pues obviamente que tenemos que investigar. Pero también, Luis Alberto, es para los que están, no solo para los que se fueron. Sobre advertencia no hay engaño, sobre aviso no hay engaño, como es el dicho. Yo les pedí a mis funcionarios que presenten su declaración 3 de 3 como yo lo hice, para empezar con las cuentas claras, ¿no? ¿No había el riesgo de que ya en la Ciudad de México
logre negociar con los altos mandos del partido y permitir o que te digan, Claudia, déjalo, no los toques a él. Se dice que él, Romero u otros más ya lograron impunidad. ¿No habría riesgo? ¿No lo vas a permitir que lo negocien así? No creo que haya ningún tipo de negociación. Yo inclusive escuchaba ayer, puede ser, a Ricardo Anaya, o antier, sí, que dijo que él se deslindaba de los actos de corrupción que se hubieran cometido en el gobierno anterior. ¿Tú no lo permitirías? No, aún así, si alguien, no. Si hubiera línea desde el centro del país para Claudia, no creo que haya ninguna línea de ninguna manera. Nadie está protegiendo para eso, nos queda claro. O sea, a mí nadie me ha dicho nada y si me lo dijeran, pues obviamente, pero no hay absolutamente nada de eso. Qué curioso que escucho mucho ese tema, oye, pero la ley se tiene que cumplir. ¿Será porque Mario vino y dijo no, que no haya linchamiento? Y todos dijimos, espérame, no es linchamiento ahí. Y al siguiente día la gobernadora fue contundente como nunca. Eso fue lo que causó como que ruido, ¿no? No, lo que sucede es que el linchamiento es algo con el que yo tampoco estoy de acuerdo, Luis Alberto. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo no estoy de acuerdo. Es y no parte, ya de la entrevista que como habíamos empezado. Y también habló Claudia Pavlovich como, el paralelismo con la visión que tiene el Maloro, cómo fue que se socializó y se institucionalizó la corrupción en Sonora. Está ahí la entrevista en circulosonora.com. Usted puede acceder, puede leerla, puede bajarla. Voy a hacer un corte y sigo con la entrevista de Claudia Pavlovich porque está muy interesante lo que dice. Qué tacto de la gobernadora con Ivette Dagnino. Yo estoy de acuerdo con ella, en verdad. Yo, Ivette, en verdad, mis respetos y apoyo a ella, al margen de lo que haya pasado en el DIF, pero creo que es una señora que se merece todo el respeto. Ella y sus hijos no tienen nada que ver con todo lo que ocurrió y atinadamente lo está diciendo la gobernadora, Claudia Pavlovich. No esperaba menos. Sigamos con la entrevista. Hay otro anuncio importante. El énfasis de lo moral. No es un árbol que da moras, la moral, como se entiende. Son los valores y principios que mueven esta sociedad. Escuchemos qué es lo que dice y cómo es que va a combatir la corrupción, lo que se encontró en Unacari. Plenamente, hiciste mucho énfasis en la moral y que yo creo que, como yo decía, hizo un paralelismo con lo que es el gobierno de Maloro, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. Él trae mucho énfasis en los valores, en defender o poner a la familia como pilar de todo y que finalmente todo viene por ahí. ¿Qué clase de gobernadora vas a hacer en estos aspectos? Porque muchos les ha incomodado, dicen, es que se va a convertir en alguien que persiga a quien se divorcie, a quien tenga una vida. Bueno, no, lo que se trata de enaltecer a la familia, se trata de defender a la familia. Yo no juzgo a nadie, ni persigo a nadie. Yo lo único que creo es que los valores del respeto, de la familia, de la unión familiar, de la ética, de los principios con los que nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos, siguen vigentes, Luis Alberto, siguen vigentes. Yo hablé de lo moral porque me parece que además del desastre económico que tenemos en el Estado, hubo permisividad por parte de la sociedad y eso es algo que no debemos permitir, no debemos de ser condescendientes con la corrupción porque es algo que afecta de manera directa el tejido social, es algo que no debemos permitir porque creo que afecta de manera directa el comportamiento de una sociedad. La corrupción estuvo en muchos niveles, en todos los niveles. ¿Se socializó? ¿Se institucionalizó? Y fue algo que de repente me daba yo cuenta que ya la gente no se asombraba de nada, que no pasaba nada y yo creo que debemos de recobrar esos valores que siguen vigentes y que fueron los que construyeron nuestros padres, nuestros abuelos y con los que nos inculcaron en nosotros. Entonces yo creo que es muy importante hablar de los valores, de ir a las colonias, hablar de la gente, del valor que tienen como personas, del valor que tienen como seres humanos. Esa gente también que vive ahorita en una pobreza no solo económica, sino que también tenemos que ir con ellos a decirles, ténganse fe, apréciense ustedes mismos y es un trabajo que estoy segura que van a hacer muy bien el voluntariado del ¿A través de qué? ¿Del DIF? Del voluntariado. Para humanizar, dices tú, El tema de la autoestima en las personas es clave, Luis Alberto, es esencial para el desarrollo de una buena sociedad. Estoy plenamente de acuerdo. Decía María Amparo Alcázar antier, ayer la entrevistábamos, dice que, exacto, para combatir la corrupción no solo hay que meter a la cárcel al gobernador, al secretario o al político, también en los pequeños trámites está la lucha en impulsar la cultura de la
denuncia, en no pedir la mordida, desde ahí y que sea constante, Claudia. ¿Cómo ves esta situación? Estoy totalmente de acuerdo, porque no solo es corrupto el que recibe la mordida, sino el que la ofrece. Entonces es un tema de un círculo, ¿no? Y también decirte que en mi gobierno tiene que haber resultados. Claro, va a haber una Fiscalía Especial Anticorrupción que ordené que se estuvieran listas en 2 semanas las mesas de trabajo, pero también nuestros secretarios tienen que resolver los problemas del día a día, los problemas de educación, de salud, de falta de medicamentos en los centros de salud. La atención que deben recibir los ciudadanos a diario no se puede parar por estar hablando solamente de lo mal que estamos recibiendo el gobierno. Claro que sí, vamos a establecer muy claro, porque yo no estoy dispuesta a asumir, yo asumo lo que a mí me corresponde. Lo que no me corresponde, Luis Alberto, no lo voy a asumir. Estoy de acuerdo. ¿A qué te refieres? A lo que te dejaron, al corte de caja. Al corte de caja. ¿Qué tan grave es? A ver, porque los conceptos de las inmoralidades, del robo, del desastre, de la complicidad son muy fuertes y es que así fue la realidad. Lo vimos. No lo vino a descubrir Claudia Pavlovich. Claudia Pavlovich por eso ganó, porque él fue la opción. Pero ¿qué tan grave es entonces la situación? Pues mira, en una semana se termina el proceso de entrega-recepción. Pero te puedo decir que el día de hoy, yo le había instruido a mi secretario de salud que hiciera un diagnóstico muy claro del estado de salud que guardaban los niños que están bajo el resguardo del Estado. Y nos encontramos con una desagradable sorpresa que nadie nos había dicho. Por ejemplo, en Unacari hay una epidemia de varicela que no había sido ni atacada ni atendida, una enfermedad que puede ser muy simple pero que también puede tener graves complicaciones si no es atendida. No había vacuna. Es decir, ¿a qué grado? ¿A qué grado estamos llegando? Independientemente, como le dije ayer al teacher, de que no había lápices ni plumas, bueno, pues eso se puede comprar, pero los niños, ¿por qué esa desatención hacia ellos? ¿Por qué? ¿Y todos los niños están infectos o cuántos hay? Pues hay varios, muchos. Y esperamos que en los próximos, acuérdate que eso tarda en incubarse 15 a 20 días, esperamos que también haya un brote de otros más. Es decir, ¿por qué tanto abandono? ¿Por qué tanta desatención con lo más importante que tenemos, ¿no? ¿Y por qué no decirnos? ¿Por qué no decirnos? ¿Por qué esperar a que nosotros nos diéramos cuenta al momento de llegar, darnos cuenta que ni siquiera habían sido vacunados, que no había vacunas? ¿Cuántos niños están así? Hasta el dato de que tenía ayer eran 14. De Unacari. De Unacari. No más, ¿no? Puede haber otros del sistema ahí. ¿Y alguien tiene que pagar por eso? Pues por supuesto, Luis Alberto. O sea, alguien tiene que pagar por la desatención, por la negligencia, por la omisión, por la falta de atención en un cumplimiento del deber que es muy simple. O sea, ¿cómo es posible que hayan dejado que esos niños estuvieran enfermos y que ni siquiera nos hayan dicho nada? ¿O cómo no tener controlada la situación? ¿O cómo no haberlos vacunado a tiempo? En fin. ¿No hubo conciencia de lo que se hacía, del uso del poder entonces, en todas las áreas? No sé, Luis Alberto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hubo inconsciencia? No lo sé. Yo creo que yo jamás hubiera esperado recibir un estado en que estoy recibiendo ahorita. Y sí lo digo lamentablemente, Luis Alberto, porque han sido lastimados y han sufrido muchos sonorenses. Y eso no es justo simplemente. No es justo tanta desatención. Yo sé que ningún gobernante es perfecto. No hablo jamás de perfecciones. La gente que gobierna del PRI. Quiero serte muy franca. Yo no creo que ni siquiera sea un tema de partidos, Luis Alberto. Es un tema de personas. Sí. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar Sergio? Por ejemplo, Torres, tu esposo, que es alguien que te ha acompañado siempre. Bueno, Sergio siempre ha sido alguien que me aconseja y me aconseja muy bien. Es el compañero de mi vida, el compañero de muchas situaciones, el compañero que siempre está ahí, el hombre maduro, ubicado, sencillo, muy inteligente, muy culto, del que me siento muy orgullosa, la verdad. ¿Va a ser tu asesor, tu consejero, o va a ser nomás esposo? No, por supuesto que lo escucho a él, escucho a mi madre, escucho a mi hermana, que siempre ha sido una gran consejera para mí. No pierden piso, son muy ubicados en esta vida y como siempre he dicho, Luis Alberto, uno tiene estos puestos con fecha de caducidad y eso es algo que no se nos debe olvidar nunca y estamos para servir a la gente. Son 6 años de un gran honor, del más alto honor que puede tener un político, ser gobernadora del estado, la primera gobernadora del estado, y también es un gran compromiso y una gran responsabilidad.
quiere leer más, se la voy a presentar, esta es la segunda parte. Ayer hablamos con lo de Malio, ya seguía lo de Malio, digo, la hemos editado, pero está ahí en Círculo Sonora, caiga quien caiga, no le va a temblar la mano, es la portada, nos recibió en su casa de la colonia Pitic, ya una Claudia Pavlovich que asume el poder y tiene muy claro hacia dónde debe de ir, y qué bueno como lo que dice, ¿no? Es decir, es algo que nunca se nos debe olvidar. Uno tiene estos puestos con fecha de caducidad. Estamos para servir a la gente. Son 6 años de un gran honor. Es decir, está grabado, ¿eh? Porque todo gobierno de cambio tiene un arranque esperanzador. Hay una fe depositada en Claudia, hay un voto de confianza muy grande, hay un bono democrático muy grande. No lo puede dilapidar, ¿eh?